Vamos ahora sí a hablar del impuesto adicional relacionado con la tasa mínima de tributación, que acá pues está todo lo que me trae el formulario inherente a todas sus fórmulas. ¿Y qué es lo que tenemos que recordar? Algo muy breve, muy breve. La OCDE creó esto a nivel mundial precisamente para que no se pudieran trasladar beneficios entre jurisdicciones, ¿sí? Es decir, era para mirar cómo no se reducía de manera importante la carga impositiva entre diferentes países. ¿Para quiénes? Para empresas que tenían 757 millones de euros. O sea, eso es unas empresas supremamente grandes, ¿sí? O sea, unas empresas multinacionales gigantescas, ¿sí? Y entonces era una forma de ellos controlar que ese tipo de empresas gigantescas no vieran reducida la imposición en algunos estados, en algunos países. Pero acá en Colombia, pues no se hizo así. Acá en Colombia aplica para absolutamente todos los personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y usuarios de zona franca, a excepción de las personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país. ¿Y cuál es esa tasa mínima? Lo que ya conocemos que no puede ser inferior al 15%. ¿Quiénes no les aplica esta tasa mínima de tributación? La CESE durante el periodo de tarifa cero y la SOMAC, ¿sí? Que saben que son específicas, unos sistemas especiales por ubicación de unas sociedades en ciertos lugares del territorio nacional, lo que son rentas de hoteles, parques temáticos, de ecoturismo y agroturismo que tienen renta del 15% y empresas editoriales también que tienen tarifa del 15% ya. Empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Bueno, era lógico, pero no del anterior, porque recordemos que muchas están, algunas todavía tienen tarifa del 9 y otras que son renta exenta. Contratos de concesión y asociaciones público-privadas, contribuyentes cuyos estados financieros no sean objeto de consolidación o sean objeto de consolidación y la utilidad sea igual o menor a cero, y es todo lo que es esto, que si tiene pérdida, que si sí, que si no, etcétera, que ya vamos a ver qué dice el concepto, los conceptos unificados que hacen. Esta que nos parece una forma muy gráfica en que ustedes puedan entender la fórmula y de pronto cuando la impriman, pues la pueden seguir más fácilmente, ¿no? Tengo, pues obviamente esta tasa me la va a dar el impuesto depurado dividido entre la utilidad depurada, que me da una tarifa de mínima, tiene que ser el 15%. ¿Cómo calculo ese impuesto depurado? Tomo el impuesto neto de renta, le sumo los descuentos o créditos tributarios de únicamente, y ahí es donde vemos cómo es que me va a empezar a afectar todos los descuentos diferentes a estos dos que yo vaya a utilizar. Solamente pues, me están sumando los de los tratados y los descuentos pagados en el exterior. Ningún otro, ni siquiera el de alimentos que es nuevo, absolutamente ningún otro. Entonces esos son que si yo me los tomo, voy a ver cómo voy a afectar los resultados con este mayor impuesto que voy a cancelar. Menos el impuesto sobre la renta por rentas pasivas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa utilidad depurada? Tomo la utilidad o pérdida, y entonces recordemos que ese o pérdida fue una de las modificaciones que quería incorporar el último proyecto de reforma tributaria, que tenemos este concepto 224 del 3 de abril de 2024, donde decían, bueno, les han preguntado, dice, sí, es que esa utilidad también puede ser una pérdida, ¿sí? Pero sabemos que esa corrección vía el proyecto de reforma tributaria, pues la quería hacer la administración porque pues sí le faltó decir eso, ¿sí? Lo mismo dice contabilidad financiera antes de impuestos y no ORI. Recordemos que ese NORI, ya lo vamos a ver, está en el concepto unificado de la tasa mínima, en donde la DIAN dice no aplica para el ORI, pero que con ese proyecto de reforma querían de una vez incorporarlo y decir que no aplicaba, ¿sí? Más diferencias permanentes que aumentan la renta líquida, menos los ingresos no constitutivos de renta, ¿sí? Menos el valor del ingreso del método de participación patrimonial, menos el valor neto de ingresos por ganancia ocasional, menos estas rentas exentas. Entonces ya vimos que hay una cantidad de rentas exentas. Las únicas que me aplican acá para que no me van a afectar son las de la CAN, la CHC, vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social y las de la seguridad social. Ninguna otra me está acá disminuyendo. Eso quiere decir que si tengo otro tipo de renta exenta, voy a ver afectada y tendré que llegar a acumular todo para pagar mínimo el 15%. Menos la compensación de pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva.
Entonces, esta es como una forma gráfica, acá la traemos un poco más detallada para que ustedes la puedan tener, pero exactamente lo mismo en el formato que está en la norma y en el estatuto tributario. Entonces, ¿qué sucede acá? Está pues obviamente la forma y el paso a paso de cómo tiene que hacerse, entonces cómo empezó a aplicar la fórmula, etcétera, que es lo que vimos ahorita en la parte gráfica, y vamos a los ejemplos. Entonces vamos a este ejemplo número uno. Es un ejemplo de los que vimos que no tendría por qué afectarme. ¿Por qué? Porque acá estamos colocando como en un resaltado lo que vamos a evaluar específicamente en ese ejemplo. Acá vamos a mirar qué pasa cuando tengo un método de participación patrimonial y vamos a ver que no pasa nada, porque la fórmula ya, como lo vimos, previó que yo lo resto, o sea, no va a tener ninguna incidencia. Esta va a ser la misma compañía que vamos a hablar en diferentes escenarios. Utilidad contable 285 millones antes de impuestos, unos gastos no deducibles, ¿sí? Unos ingresos no constitutivos de renta. Acá pues empiezo a detraer el método de participación patrimonial, tengo una compensación, pero ya vimos que la fórmula lo trae. ¿Cuánto me da? Renta líquida agregable de 54 millones con impuesto de 19. Si yo llego y me lo traigo para acá, a este lado derecho, que es donde tengo el cálculo de la tasa mínima de tributación, pues veo que la fórmula me da para que pues yo tenga un porcentaje supremamente importante que no vaya a tener ningún impuesto adicional, porque precisamente la norma trae que no va a afectar el método de participación patrimonial. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo diferencia en cambio contable y no fiscal, específicamente que es ingreso? ¿Sí? En este caso son los mismos datos, pero ya acá no es un método, no es el método de participación patrimonial, sino es una diferencia en cambio. Y ya creo que todos lo hemos sufrido. ¿Sí? El problema de la diferencia en cambio ingreso es que me va a dar obligatoriamente tasa mínima de tributación. Acá estaba pagando una tarifa del 7%, 19 millones de pesos. Y acá en este caso voy a tener que adicionar 7 millones 110, producto precisamente de que ya este valor de diferencia en cambio, pues no lo voy a poder distraer porque es un ingreso contable, pero no es fiscal, como es el caso del método de participación patrimonial, pero ese sí está en la fórmula. Entonces, ¿qué sucede? Sí, se le hizo la pregunta a la Administración Tributaria en el concepto 892 del 18 de octubre del 2024. ¿Y qué dijo la DIAN? Bien, le preguntaron, mire, señores DIAN, ¿yo puedo recuperar esto después? Porque yo lo estoy pagando después, pero es que estamos hablando de que el vaivén de la tasa de cambio, nosotros no lo controlamos. Y puede ser que el otro año ya no sea ingreso, sino sea gasto. Y la DIAN dijo, no, esto no se puede recuperar. ¿Sí? Dijo, mire, usted lo que tiene que hacer es evaluar si de acuerdo con sus políticas y de acuerdo con su normatividad para su sociedad, usted puede enviar eso al ORI, o si, mire a ver si usted cómo mitiga el riesgo cambiario en su sociedad. Pero en realidad, las respuestas no fueron favorables para el contribuyente. Y es el caso que vemos en este momento en muchos contribuyentes pagando una tasa alta precisamente por la diferencia en cambio de ingreso. Vemos que hay algunos contribuyentes que dicen, no la vamos a pagar, ¿sí? Pero entrar en un riesgo, en como lo vimos el día de ayer, en donde yo tengo que entregar un 25-16 a la administración tributaria con una cantidad de partidas y ellos pueden empezar a inspeccionarme. Tengo adicionalmente que a partir del año pasado está en exógena unas casillas especiales entre ingreso por diferencia en cambio y gasto por diferencia en cambio, que no existían hacia atrás. Entonces, todo esto tiene que estar totalmente armonizado porque la administración tributaria tiene cómo fiscalizarnos y eso es algo que tenemos que tener presente. ¿Qué sucede si yo tengo un descuento tributario por impuestos pagados en el exterior? No pasa absolutamente nada. Miren, la tasa en impuesto adicional es cero. ¿Por qué? Porque dentro de la fórmula está que yo pueda tener ese descuento tributario. Pero ¿qué pasa si yo tengo uno por IVA, por compra de activos fijos productivos o por donaciones? En ese caso específico, ya tengo que pagar, aquí en el 9.7 voy a tener que pagar 17 millones de pesos adicional. Entonces, como lo vemos, todo lo que no esté en la fórmula me va a afectar, absolutamente todo, relacionado con descuentos, relacionado con rentas exentas, relacionado con ingresos que son contables y que no son fiscales. Entonces, esto es lo desafortunado de esta tasa mínima de tributación, más porque está afectando a todos los contribuyentes.
no específicamente a un grupo de multinacionales o que tengan cierto nivel de ingresos, etcétera, no, es a todos. Acá tenemos pues lo que son la forma de cálculo de cuando tengo estados financieros consolidados, en donde ustedes saben que yo tengo que hacer como un análisis de toda la parte de cada contribuyente, objeto de consolidación. Después de eso voy a calcular impuesto adicional de cada contribuyente que se consolida y voy a calcular, a empezar a multiplicar el impuesto adicional del grupo por el porcentaje de cada uno de todos los que la integran. Lo que pasa es que, claro, nosotros después de analizar, y ustedes yo creo que también se pueden dar cuenta que en algunos casos esto beneficia, porque pues si yo tenía en unos que tenía pérdidas o que tenía menos resultados, puede ser que se me vaya distribuyendo mejor la carga para disminuir este efecto, ¿sí? Y acá en resumen, la compilación de la doctrina de la ley 2276 de una parte específica de la tasa mínima de tributación. ¿Cuáles son las cosas más importantes ahí? Que mencionan que no incluye el oro, ¿sí? Que hay una utilidad que es negativa, que es la pérdida, ¿sí? Y que sí aplica. Entonces le preguntan, yo tengo una serie de empresas de consolidación que tienen que consolidarte una concesión. ¿Qué pasa en ese caso? Porque ya vimos que las concesiones no les aplican. Dice, no se preocupe, no le aplica, ¿sí? Otra cosa dice, bueno, ahora ese impuesto, digamos que también es un impuesto neto de renta. ¿Será que yo tengo que empezar a compararlo para el cálculo del anticipo? Dice, sí, efectivamente, usted tiene que empezar a tomarlo para el cálculo del anticipo, ¿sí? Y como lo vimos el día de ayer, sí se incluye para el cálculo del beneficio de auditoría. Entonces, algo supremamente importante, porque yo puede ser que esté tomando mi beneficio con el antes de este y la DIAN dice, no, tómelo con el que está ya incluido este aumento.